Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa preferido de las noches, las verdades del ayer y del hoy. Y como todos los días, espero haya sido un excelente día y desearles una excelente noche. La metáfora de la historia no es ni el redoble ni la cebolla, sino el ave migratoria. En esta noche hablaremos de un tema controversial en el ámbito de la educación. Sí, nos referimos a la problemática de la educación histórica en la formación de docentes. Por un lado, como conocimiento científico y por otro, la pedagogía de la disciplina. Queda claro que la historia es una disciplina que está en constante cambio. Para conocer más acerca de este tema, tenemos invitados especiales. Esta noche, demos la bienvenida a cada uno de ellos y debido a la contingencia que atraviesa nuestro país, nos comunicaremos con ellos vía digital. Bienvenidos. Está con nosotros la doctora Belinda Arteaga Castillo, doctora en Historia, autora de varios libros, Una vida bajo la palabra de honor, Mujeres imaginarias, Historia y Geografía. Ha sido directora de tesis en diversas universidades. Ha desarrollado trabajos de investigación como Historia de la Educación, Género e Historia, Educación Histórica y Educación con empleo en Tecnología y Ciencia Básica. También tenemos con nosotros a Siddhartha Camargo. Fue coordinador en el área de investigación y posgrado de la Unidad de Querétaro de la UPM. Asimismo, fungió de la misma forma como coordinador de la organización del Archivo Histórico de la Universidad Pedagógica Nacional y director de área en la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica, por mencionar algunos de los cargos desarrollados en su carrera profesional. También está con nosotros Andrea Cecilia Sánchez Quintanar, licenciada en Historia. Asimismo, cuenta con una maestría y doctorado en Historia. Fungió como coordinadora del programa de posgrado en Historia de la UNAM. Y por último, pero no menos importante, tenemos con nosotros a Samuel Winterbourne, profesor de educación en Margaret Jakes y profesor de historia en la Universidad de Stanford. Tiene un doctorado en estudios psicológicos en educación de Stanford y un doctorado honorario de la Universidad de Umeå en Suecia. En 2007 recibió el premio William Gilbert de la Asociación Histórica Americana y en 2008 y 2011 el premio James Hervey Robinson a la beca más importante sobre la enseñanza de la historia. Iniciemos. Bienvenidos a su programa y gracias por aceptar la invitación en esta noche. Bueno, y para iniciar con este tema que actualmente cobra gran relevancia en el ámbito educativo, quisiera saber como punto clave qué es la historia. Claro, tiene diversas interpretaciones, pero es un punto esencial para iniciar. Bien, queda claro que la historia es muy profunda, pero que también definirla es complejo. Cuando hablamos de ella, nos referimos a una disciplina en constante cambio, abierta a debates y a la generación de nuevos conocimientos que abordan los complejos procesos humanos que han tenido lugar en el pasado, pero cuyas huellas y registros que impactan en el presente. Es por ello que uno de los significados más certeros, en mi opinión, es la que hizo Mark Bloch. Él nos dice que la historia es una ciencia de los hombres. Me parece muy certero, pero también Harry Hobsbawm, 2001, dice que la historia transforma el pasado en un mundo viajero, pues el epicentro de esta disciplina es el cambio más que la permanencia. Y como no sé si está bien claro, la historia es una disciplina
que está expuesta a un constante cambio. Gracias por sus respuestas. Ahora bien, como hemos observado, a lo largo de los años la educación histórica ha tornado una serie de procesos y acontecimientos memorables centrada en aprendizaje y nociones analíticas aplicadas para comprender sus propios objetos de conocimiento. Todo esto centrado en dos preguntas. La primera es, ¿qué contenidos históricos se deben abordar en la escuela? Y la segunda, ¿cómo lograr que en la escuela se aprenda historia como una forma de conocimiento específico? De acuerdo con Seisas y Peck, King Osborne, se ha identificado tres formas que la educación histórica que han adoptado a través del tiempo. La primera se centra en transmitir la narrativa de la construcción de la nación. La segunda se enfoca en el análisis de los problemas contemporáneos en un contexto histórico, con el enfoque de las ciencias sociales, y la tercera toma la educación histórica como el proceso por el cual los estudiantes llegan a comprender la historia como una manera de investigar desde la disciplina histórica y por lo tanto aprenden a pensar históricamente. Los verdaderos ríos de tinta que se han invertido para explicar que los estudiantes no saben historia cuando tal vez nos hemos hecho las preguntas incorrectas. Puede ser que hayamos pasado demasiado tiempo descubriendo o solamente redescubriendo una y otra vez lo que los estudiantes no saben, descuidando preguntas más útiles sobre el conocimiento histórico de los jóvenes. Por ejemplo, ¿qué es lo que sí saben los estudiantes del pasado? ¿Qué fuentes, además de maestros y libros de texto, contribuyen a su conocimiento? ¿Cómo descifran el conocimiento que proviene de documentos históricos complejos? ¿Cómo navegan entre imágenes del pasado, aprendidas en su hogar y aquellas aprendidas en la escuela? ¿Cómo ubican su historia personal en el contexto de la historia nacional y mundial? Bueno, de acuerdo con todo lo que nos han mencionado, recientemente algunas de las investigaciones han sido centradas en puntos específicos de la educación histórica, basadas en el conocimiento de la disciplina y en recursos metodológicos, así como en conocimientos y ya consolidados sobre el desarrollo del pensamiento histórico y la conciencia histórica. ¿Qué me pueden decir al respecto? Cabe destacar que son puntos esenciales en la educación histórica, asimismo como puntos de referencia para el aprendizaje. Para resaltar en este punto de la conciencia histórica, existen características claves en la que implica, en primer lugar, la noción de que todo presente tiene su origen en el pasado, la certeza de que las sociedades no son estáticas, sino que cambian y se transforman de manera constante y permanente por mecanismos intrínsecos a ellas, independientemente de la voluntad de los individuos que la integran. La noción de que en esta transformación los procesos pasados constituyen las condiciones del presente. La convicción de que yo, como parte de la sociedad, tengo un papel en el proceso de transformación social y por tanto el pasado me constituye y forma parte de mí. Mi ser social es la percepción de que el presente es el pasado del futuro, que yo, como me encuentro inmersa en todo ello y por tanto soy parcialmente responsable de la construcción de este futuro. Y por último, tenemos de que la certeza de que formo parte del movimiento histórico y puedo, si quiero, tomar posición respecto a esto, es decir, puedo participar de manera consciente en la transformación de la sociedad. La función como docentes de la historia no debe ser la de inculcarles a nuestros alumnos una serie de verdades establecidas sobre el pasado, sino la de alimentar sus mentes no solo con conocimientos históricos concretos para que puedan operar en ellos, sino construyendo o formar un sentido crítico que les lleve a entender que ellos son quienes deben utilizar este aprendizaje para juzgar, con la experiencia adquirida, el paisaje social que les rodea, sin admitir que se les diga que en el producto de la evolución lógica, natural e inevitable
y que deben, por tanto, aceptarse sin discusión crítica ni resistencia. Cabe recalcar que la historia, como todos sabemos, es mucho más que cualquier narrativa histórica. Es una disciplina compleja con propios procedimientos y estándares para elaborar conocimientos válidos sobre el pasado y sus múltiples relaciones con el presente. ¿Qué me pueden decir al respecto? Claro, así es, pero por otra parte, el pensamiento histórico pretende desarrollar en el terreno educativo distintos niveles de profundidad, hondura y destreza, de acuerdo con los niveles en que esté organizado el sistema escolar formal. Todo esto comprende una serie de conocimientos, nociones y concepciones que pretenden lograr que los alumnos reconozcan el presente. No es fortuito, casual, ni el producto de la evolución natural de la especie humana, sino que el producto de una serie que hunde a sus raíces en el pasado y que expresa como un componente vivo, a través de rastros, huellas y registros que nos implican y explican. El pensamiento histórico coloca a los sujetos en el epicentro de la historia, como constructores de la misma, como síntesis y como resultado de procesos en los que pueden influir en mayor o menor medida. Finalmente, podemos concluir que el pensamiento histórico coloca a los sujetos en el epicentro de la historia, como constructores de la misma, como síntesis y como resultado de procesos en los que pueden influir en mayor o menor medida. Cabe destacar que la educación histórica en el proceso de enseñanza-aprendizaje presenta retos complejos para el docente, en donde él se ve obligado a buscar alternativas en las que los educandos desarrollen las habilidades. Esto significa claramente un trabajo constante en la educación histórica. No solo que sea un recuento de hechos y procesos del pasado, sino la construcción de nuestro presente. ¿Qué me pueden decir al respecto de este tema? Porque, como sabemos, los docentes buscan las estrategias necesarias para que sus alumnos adquieran estas habilidades. Claro, es como en todos los ámbitos. En el proceso se presentan retos en los que nosotros como docentes debemos de buscar las alternativas necesarias y correctas para un buen desarrollo de la educación histórica. Cabe destacar que más allá de los titulares morbosos y las mentiras angustiantes, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿En qué contribuye la enseñanza de la historia a una sociedad democrática? O como mi colega Gaea Leinart dijo, ¿en qué contribuye la historia a la alfabetización social? ¿Qué formas de pensamiento, escritura y cuestionamiento se perderían si elimináramos la materia de historia en el currículo? Nuestra función como docentes de la historia no debe ser la de inculcarles a nuestros alumnos una serie de verdades establecidas sobre el pasado, sino la de alimentar sus mentes no solo con conocimientos históricos concretos para que puedan operar en ellos, sino construyendo o formar un sentido crítico que les lleve a entender que ellos son quienes deben utilizar este aprendizaje para juzgar, con la experiencia adquirida, el paisaje social que les rodea, sin admitir que se les diga que en el producto de la evolución lógica, natural e inevitable, y que deben, por tanto, aceptarse sin discusión crítica ni resistencia. La de la noción de educación histórica debe partirse de que se han recuperado las aportaciones que diferentes investigadores han hecho desde la filosofía de la historia hasta la historia como objeto escolar. Actualmente, ¿qué percepción podemos tener como una nueva manera de pensar de la historia en las aulas? La educación histórica situada en las aulas debe modularse en función del desarrollo cognitivo y psicosocial de los alumnos,
cabe destacar que las tareas propuestas implicarán aproximaciones sucesivas y con diversos grados de complejidad. A un lado a todo esto, la educación histórica plantea como eje formativo dotar a los alumnos de elementos que les pongan en contacto con la forma en la que los historiadores hacen la historia. La educación histórica, considerada como claves en su realización a los actores del aprendizaje. Bajo esta concepción, los estudiantes, los profesores de historia y las prácticas docentes centradas en el aprendizaje de los sujetos organizados en comunidades tienen un lugar privilegiado. Es así como concluimos una vez más este tema. Los esperamos en la próxima emisión, en este su programa, Las Verdades del Ayer y de Hoy. No se olvide que mañana tenemos una cita en el mismo canal y a la misma hora. Gracias.